Hola estimados amigos, mi nombre es Gerardo. Yo quisiera hoy repasar algunos conceptos, que es lo que se nos ha pedido en el curso, poder explicar algunas cuestiones relacionadas al sonido, así que vamos a pasar a eso. Em, Vimos qué era el sonido o explicaciones sobre el sonido. Eh, yo acá en las anotaciones que tengo eh, entiendo el sonido o lo que se nos ha explicado como vibraciones mecánicas de partículas de aire que en contacto con el tímpano se transmiten al oído y eso es lo que nosotros percibimos como sonido. Es muy interesante lo que escuchamos acerca de la velocidad del sonido, que una forma de medirlo, de entenderla, es 340 metros por segundo, pero que eso puede alterarse un poquito según la temperatura, la humedad, la altura de donde estemos, ¿no? Así que es muy interesante. Em, y a esas vibraciones de partículas de aires las vamos a llamar ondas sonoras, oscilaciones, etcétera. Em, en mi caso, acá en la zona donde yo vivo, no es una zona tan poblada y hay muchas construcciones, son lugares donde se están haciendo construcciones y he podido apreciar un poco esto de la velocidad del sonido y es algo que yo te invito a que también podés hacer cuando cuando se golpea en algo, ¿sí? Cuando se está martillando, ¿sí? Cuando se está pegando sobre algo, sobre un elemento de hierro. em, yo me paraba afuera y podía de alguna manera escuchar cómo viajaba el sonido hasta las siguientes casas a 100 a 200 metros y fue muy interesante poder ver de alguna forma práctica esto de la velocidad o de las vibraciones mecánicas de aire. Hemos visto también que es la amplitud, se define como el máximo valor que alcanza una oscilación en un ciclo, es decir, eh, eh, en ese gráfico que nosotros vemos, ¿no es cierto?, de donde se transmite de variaciones de presión a variaciones de voltaje, es la parte que sube, ¿sí? Se entiende como eso sería la amplitud y es la cantidad de aire que se comprime y se rarefacciona o se descomprime mientras la onda sonora se propaga en el aire, ¿sí? Se entiende rarefacción como em, el proceso en el que un cuerpo o sustancia se hace menos denso, en este caso sería la descompresión. Las perturbaciones creadas por vibraciones sobre el estado de reposo inicial de las partículas de aire se traducen en variaciones muy pequeñas de presión, ¿sí? Las partículas de aire se acercan y se alejan con las vibraciones, se comprimen y se descomprimen. Eso lo hacen, obviamente, a muchísima velocidad. Esa variación de presión es la que se mide, ¿sí? Y acá tenemos un gráfico donde se puede ver las regiones densas en las que gran número de moléculas se agrupan acercándose mucho entre sí se llaman compresiones, ¿sí? Si ustedes ven acá en lo que estamos mirando, la parte más oscurita sería em, la compresión y luego después lo más claro sería la descompresión, ¿sí? O la rarefacción. Em, Las ondas sonoras son longitudinales, que esto nos explicaban en el curso con una especie de resorte que tenía el profesor. eh, Se propagan paralelas a la dirección de la propagación, pero las graficamos como si fueran transversales. Y acá tenemos en este gráfico, ¿sí? Eh, por un lado la onda longitudinal, ¿sí? Que donde está vemos en la primera parte nos dice la compresión y después tenemos la descompresión. Y por otro lado tenemos la ilustración de la onda transversal como nosotros la graficamos o como la vamos a ver en el programa, ¿sí? Em, Así que eso es muy importante que lo podamos entender a la hora de mirar un gráfico. Em, Vimos también acerca del nivel de presión sonora, ¿sí? El Pascal nos obliga a hablar de unidades muy pequeñas, por eso se usa una medida relativa. El nivel de presión se mide en decibelios. Y tenemos acá, sí, nos habían explicado la diferencia entre el exterior y la parte digital, ¿sí?
Esa medida en decibelios es relativa, ¿sí? No hay un valor definitivo para dónde está cero y se usa diferente en varios contextos, que es lo que nos explicaban en el curso. En el aire, cero representa el mínimo valor, ¿sí? Em, y en el dominio digital, ¿sí? Cero representa el máximo valor, lo más fuerte hacia abajo, ¿sí? Entonces tenemos que saber entender eso. Por eso en nuestros medidores, en el DAO, el cero es como el máximo en lo que se ve, digamos, ¿sí? Eh, la frecuencia se define como la cantidad de ciclos por segundo, se expresa en hertz. La percepción vimos también la percepción de la frecuencia entre 20 y hasta 20.000 hertz, ¿sí? Eh, Mayor velocidad va a ser de la vibración, va a ser más alta la frecuencia. Las frecuencias más graves, la vibración es menor. Así que em, la longitud de onda es la distancia entre dos perturbaciones sucesivas en el espacio, se mide en metros o en centímetros y para los sonidos audibles. O sea, en centímetros, se mide en metros o en centímetros para los sonidos audibles. Está comprendida entre los 2 centímetros, sonidos muy agudos, y los 17 metros son los sonidos muy graves, que ese es el tiempo que lleva en el espacio, ¿no? Em, Así que bueno, hasta acá sería un poco lo que yo les quería compartir como un modo de resumen. Son conceptos un tanto difíciles de comprender, pero si nos tomamos un ratito para analizarlos y volverlos a ver, podemos entenderlos. Es mi niña que está conmigo, así que gracias y espero que nos vaya bien a todos en el curso.